Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Les saluda, muy buenos días, perdón. Les saluda el apóstol y profeta Óscar Daniel Torres del Ministerio Fuego Profético en las Naciones. Estamos dando comienzo al primer culto del año 2026, primer culto del mes de enero, dominical. Habría que comenzar 11 horas, algunos problemas técnicos, hemos cambiado el hardware para poder estar mejor. Y siempre hay alguna cosa que falla en la programación, pero bueno, acá estamos. Vamos a comenzar orando. La pastora Mónica Mancilla, la copastora del ministerio, va a comenzar orando y luego vamos a la alabanza del día de hoy que se llama Salmo 19, la ley de Dios, porque vamos a hablar de la verdadera ley de Dios, la que rige por siempre y para siempre en nuestras vidas, ¿sí? Así que, por favor, pastora Mónica Graciela Mancilla, alias Gracielita del barrio, vamos a orar para introducción de la alabanza y luego la palabra. Adelante, pastora Mónica. Cierrenme la canilla, ¿eh? Si es de cerveza, guárdenme para mí. Adelante, Mónica. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor, por poder estar el primer domingo del año, Señor, reunidos en tu nombre, con un corazón, Señor, dispuesto y ansioso de escuchar tu palabra, Señor, lo que hoy tú tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por este nuevo comienzo de año, porque estamos con tu bendición, Señor, estamos bajo tu mano protectora, Padre. Y te doy gracias por este comienzo, te doy gracias por cada uno de mis hermanos que se esfuerzan cada día, Señor, para escuchar tu palabra, para buscar cada día tu rostro, Señor. Y en esta mañana, Señor, te pedimos que bendigas esta reunión, que recibas esta alabanza, Señor, para adorarte, para honrar tu santo nombre y que dirijas las palabras a tu siervo, Señor, a través de tu palabra, para que llene nuestras vidas, nos dé, Señor, esperanza, que traiga restauración y que podamos ser fortalecidos cada día, Señor, a través de tu palabra. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastora Mónica Mancilla. Y bueno, vamos a la alabanza del día de hoy que tiene que ver con el sermón, la enseñanza del día de hoy, que se llama La verdadera ley de Dios. Cómo interpretar y entender muy bien la ley de Dios de ayer, de hoy y de siempre. Nunca cambió, pero parece ser que gente la quiere cambiar o la quiere acomodar a sus circunstancias. Y el vivir y accionar según la ley de Dios va a marcar la diferencia en cuanto a cómo vivamos de aquí en adelante sobre la faz de la tierra hasta que Él llegue. Vamos a la alabanza. Salmo 19, la ley perfecta de Dios. Gloria a Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo
sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este como un esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Dios los bendiga más.
Dios los bendiga, hermanos. Vamos ya a la palabra. Salmo 19, palabra de Dios, palabra de la ley de Dios, sobre la ley de Dios. Le voy a pedir a la hermana Mónica, si está por ahí, me lees por favor el Lucas 10, 26, un versículo. Lucas 10. Sí, el versículo 26. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Amén. Jesús le habla a un escriba de la ley, a un especialista de la ley, a un religioso en este pasaje. Y en esto me quiero referir a una visión que Dios me mostró, cómo está la iglesia en este momento. La iglesia está en un estado que parece más el mundo que el cuerpo de Cristo. Hay muchos lugares con iglesias, cuando llamo iglesia llamo al pueblo de Dios. La palabra eclesia en griego es conjunto de personas que alaban a Dios, no el templo. Pero hay iglesias, no digo todas, que saben, han estudiado la palabra, saben, han hecho mucho estudio bíblico, mucho estudio, digámosle así, de hebreo, de mucho estudio colateral, pero no saben realmente cómo vivir por la ley de Dios. Viven según parámetros humanos por la ley del hombre. ¿Y a qué me refiero en esto? Yo he tenido iglesias en todo el mundo, he sido apóstol y fundado iglesias por todas partes del mundo. He formado discípulos, he formado gente, pero siempre bajo el mismo concepto. Lo más importante es el amor, porque ese es el primer mandato de Jesús, y el segundo, amor al prójimo, amor a los demás, perdonar a los malvados, a los malignos, ir por los pecadores, ir por todo el mundo predicando el Evangelio, sanar los enfermos, expulsar demonios. Esa es la tarea de la iglesia. Pero en vez de hacer eso, la iglesia se esfuerza, bajo la directiva de ciertos líderes, en conocer más de la palabra, está muy bien, en hacer estudios bíblicos que son pagos, en hacer una universidad bíblica que paga. Están cobrando por algo que no es de ellos, es de Dios. Y la Biblia dice taxativamente que la palabra debe ser entregada gratuitamente. Lo dice en Apocalipsis y en 30 lugares más. Ahora, yo no estoy contra el dinero, yo no estoy contra la prosperidad de la iglesia, yo soy un hombre que enseño sobre las formas que tiene de administrarse el cuerpo de Cristo, el diezmo, la ofrenda, la dádiva, pero nunca se debe dejar nuestra tarea primordial, que es de hacer la obra de Dios. La caridad cristiana, la oración por los demás, orar por los enfermos, hacer lo que hacía Jesús. Pero parece ser que la ley se mezcla con la ley de los hombres. Porque yo recuerdo en mis principios, nadie respetaba a un pastor que tenía tal vez 30, 40 almas en un ranchito de madera. Era más importante aquel que tenía 3.000 o 4.000, tenía estudio de televisión o radio, tenía un templo para 4.000 personas, un templo importante, usaba buena ropa, viajaba por el mundo. Y yo me encontré con muchos de esos en 40 años casi de ministerio. Por todo el mundo. A mí me habían enseñado siempre, cuando comencé a predicar como evangelista,
que para Dios había que estar o mostrar lo mejor. O sea, vestir bien, ir de traje, corbata, ir bien, como si uno fuese un casamiento o una fiesta. Y al principio yo lo hacía, porque podía, trabajaba, un buen trabajo, tenía mi traje, mi corbata, yo trabajaba de saco y corbata, me gustaba usar algún anillo de oro, me gustaba usar un buen reloj, siempre me han gustado. Pero ¿qué pasa? Dios me mostró y ese día lloré y le pedí perdón y nunca más volví a usarlos. Así como recibía, muchas veces me han regalado relojes de oro, anillos de oro y todo, los vendía y lo ponía para la obra. ¿Me va entendiendo? Estamos viviendo algo que lo vamos a ver hoy, que la ley de Dios está escrita, es simple y todos la debemos cumplir. La iglesia no es un templo. Había escuchado un testimonio que lo copié en mis redes, que me encantó, de un pastor joven que decía que el pastor de su iglesia, una iglesia linda, próspera en Estados Unidos, en Dallas, con el aporte de los hermanos, habían hecho una iglesia muy bonita, con aire acondicionado, alfombra roja, buenos instrumentos, buenos músicos, todo la perfección. ¿Por qué? La Biblia dice que para Dios hay que darle lo mejor. Muchos se agarran de cuando Dios le pide a David que le haga casa al Señor, porque venía del tiempo del tabernáculo, del arca. Dios le toca al pueblo para que le ofrende al rey, y era tanto que en un momento tuvo que parar. Pero ¿a qué voy? Que poca gente vive y acciona la palabra de Dios. O sea, vive por la palabra de Dios. Simplemente es ir al templo, estudiar la palabra, sonreír al pastor, hacer todas las cosas medianamente bien, según la indicación de ese líder o pastor, y luego vivo como quiero. Hoy vamos a ver la ley de Dios. Le dice este intérprete de la ley, este fariseo, este hombre preparado en la palabra, comienza como a probarlo a Jesús. Y los religiosos estaban tratando de encontrar algún defecto, porque Jesús respondía siempre con la palabra. Sin ser contemporáneo de Isaías, lo conocía de memoria. Leyó a los 12 años, leyó la palabra de Isaías en la sinagoga. Entonces Jesús hablaba de una manera distinta, pero siempre entre el pueblo y obrando para el pueblo primero. No es que Jesús enseñaba simplemente el Evangelio, lo vivía y obraba primero sanando enfermos, multiplicando peces, panes, dándole de comer alimento espiritual y carnal a multitudes. ¿Qué enseñanza nos deja Jesús? Sed como yo, que soy manso. Sed como yo, que tengo amor. No dinero, no un templo como si fuera un teatro de la calle Corrientes. No templos súper cómodos con aire acondicionado, que vamos a escuchar la palabra, nos vamos a emocionar, vamos a alabar a Dios, y no está mal. Pero está mal que por eso, por construir el templo, que lo único que hace es halagar al pastor, vamos a dejar de lado la acción social, alimentar a los pobres, vestirlos, ser buenos samaritanos, hacer obra educativa, trabajar con los adictos, trabajar con la gente que no conoce a Jesús, predicar el Evangelio. Hay muchas tareas que la Iglesia de Dios ha dejado de hacer por construir templos, por
ser prácticamente empresas como las del mundo. Y en este pasaje vemos que se había acercado a Jesús este escriba para probarlo. Y los religiosos que estaban detrás de él estaban tratando de encontrar algún error o contradicción con la cual le pudiesen atacar, ¿sí? Con la cual le pudiesen atacar según la ley. ¿La ley de quién? Ellos conocían la ley de Dios, conocían el Pentateuco, conocían los profetas, conocían las leyes de Dios, pero no las vivían. Porque yo puedo conocer muy bien una doctrina, como recuerdo el tiempo de la China comunista, que era todo para todos, el Estado les va a dar de comer a todos, todos nos vestimos igual, se vestían todos de pantalón grapa y camisa grapa color verde, cada uno tenía un plato de arroz y un poco de agua asegurado, y nada más. Pero 200 millones de chinos que manejaban el Partido Comunista eran multimillonarios. Eran como reyes y príncipes, zares. Y eso era una mentira. Ahora, este es un día que tenemos que reflexionar. Es una palabra reflexiva. No es para atacar a nadie, ni para imponer una forma de culto. Es simplemente una revelación que Dios me dio para que podamos ser edificados en la verdadera obra de Dios. Porque mucha gente se queda frenado en la banca, como lo estuve yo, porque digo, ¿cómo voy a hacer yo para tener un templo así? Si no tengo templo, la gente no viene. ¿Y cómo hablo con la gente si la gente no viene? Y vos caminás por la calle Corrientes y tenés millones de personas que caminan todos los días. Si vos le pedís a Dios, como le pido yo hace años, que te dé al menos un alma para predicarle, Dios te va a dar un alma. Dios te va a dar personas para hablarle de Jesucristo. Entonces, ¿a qué voy? Voy a que nosotros, los cristianos, debemos vivir según la ley de Dios. Debemos practicarla y vivirla. No esforzarnos para dar un ladrillo, una ofrenda, una bendición, para que pueda el pastor hacer el mejor templo y más bonito del mundo. ¿Se entiende a dónde voy? Esto no es la ley de Dios. Estos fariseos buscaron encontrar la vuelta para confrontar con Jesús y le preguntaron al Señor, Maestro, ¿cómo o haciendo qué voy a heredar la vida eterna? Mire con qué preguntita arrancaron. ¿Cómo voy a heredar la ley, la vida eterna? Y Jesús enseguida, porque no solo que era el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Hijo de Dios, tenía revelación profética de su corazón almático. Y Jesús, sabiendo que había en su corazón, les pregunta, ustedes que son sabios en la ley, ¿qué está escrito en la ley? ¿Y cómo lees eso que está escrito en la ley? Otra traducción dice, ¿cómo tú lo practicas lo que está escrito en la ley? Y la pregunta de Jesús era válida porque este era un intérprete de la ley. Él interpretaba la ley. Recordemos que en aquellos tiempos no todo el mundo sabía leer ni escribir. No todo el mundo tenía acceso a los textos sagrados. Entonces le preguntó
a este intérprete. Y la pregunta de Jesús era válida, porque este intérprete de la ley prácticamente se sabía, miren lo que dice la Biblia, se sabía la Biblia de memoria. ¿Y cuánta gente encontramos hoy día que sabe la Biblia de memoria, que ha leído la Biblia 50, 60, 1000 veces, que ha hecho estudios bíblicos, que se recibió un doctorado en la Universidad de California, en Harvard, o en donde sea? Pero si no tiene amor, no tiene ninguna ley, ninguna palabra. Si no vive según la ley de Cristo, que es el amor, porque Jesucristo representa el amor. Dios es lo máximo. La Biblia dice, Dios es amor y es todo lo que ves. Ama a tu Dios como a ti mismo. Los escribas no enseñaban esto. Los profetas enseñaban tantas cosas, pero no lo que Dios quería. Y no vivían según la palabra. Entonces, Jesús quería llegar a este tipo de gente, también, aparte de todos los demás, que se sabía la Biblia de memoria, pero no tenía sentimientos, no tenía amor, no tenía virtud en su corazón. Sin embargo, Jesús quería llegar a lo más profundo de su corazón, como también de los otros fariseos, y descubrir sus intenciones. Y no le preguntó, ¿qué lees? Porque era obvio la pregunta. La pregunta fue, ¿cómo lees? ¿Cómo interpretas lo que estás leyendo? Y la palabra debe ser leída todos los días. Hay momentos de estudiar la palabra todos los días. No sé si le puede dedicar media hora, una hora, el tiempo que sea. Luego viene la oración de amor por los otros, por las sanidades. Y luego la oración personal de intimidad con Dios. Diariamente muchas personas se acercaban a él para hacerle preguntas de todo tipo. Y miren, salvando las distancias, yo soy un piojo, pero he visto miles de personas y todo el mundo me preguntaba, ¿cómo es esto? ¿Cómo es aquello? ¿Cómo es? ¿Cómo puedo hacer? Y este que era un escriba de la palabra que tendría todas las respuestas bíblicas que hay, cómo acceder a la vida eterna, para confrontarlo Jesús le preguntó eso. Había un grupo de fariseos y escribas de la ley esperando a ver qué respondía Jesús. Pero este hombre estudiaba la palabra, investigaba, en teoría la conocía a la perfección, pero en la práctica, en su vida diaria, había muy poco de lo que las escrituras hablan. No practicaba el amor, no practicaba el perdón, la misericordia, no era hospedador samaritano, era egoísta. Este hombre leía con lentes que tienen los hipócritas religiosos. Lo digo en castellano y bien dicho y bien directo, eran mentirosos religiosos. Le mentían al pueblo, deformaban la palabra. ¿Cuántos mensajes he escuchado yo en mi vida donde acomodan para beneficio propio, extractan un versículo
y lo acomodan para su conveniencia. En el libro de Levítico, parte del Deuteronomio, Dios estableció el diezmo para los sacerdotes. Dijo, los levitas no tendrán herencia, no tenían tierra. Se repartió en todas las tierras en 11 tribus, no en la de Leví. Porque los hijos de Aarón serán levitas, serán sacerdotes y encargados de mantener el culto en todo el territorio de Israel. ¿Y de qué iban a vivir? ¿Cómo iban a mantener sus familias si no trabajaban? Ahí viene la ley del diezmo. El diezmo debía ser entregado, y hasta el día de hoy es igual, debe ser entregado a un sacerdote para sustento del culto. El levita debía apartar para la necesidad de su familia, mejor dicho, el 90% era para el levita. El 10% era apartado primero para la obra de Dios, para comprar el aceite, para comprar el incienso, para trabajar los perfumes, los nardos, en fin, para que el culto se mantenga vivo. Cada tribu tenía uno o más levitas, pero estaba Aarón, el hermano de Moisés, y dijo, ¿de qué vivirá? Porque a él no se le dio una tribu para ser el levita. Y Dios estableció que sus hijos, los hijos de Aarón, como eran los levitas, tenían que reunir el diezmo de cada tribu, lo que le daban a él, lo que él recibía como levita, sacar el diezmo de los diezmos. Lo reunían y lo entregaban a su padre, que sería como entregarlo al apóstol, Aarón. De ahí se tomaron muchos vivos del siglo XX y XXI para decir, bueno, te doy cobertura con mi iglesia, te presto el fichero de cultos, pero me tenés que pagar el diezmo de los diezmos. Y si el pastor, porque en muchos lugares aquí, por ejemplo, del interior, o muchos países que visité, porque tenía una congregación chiquita, humilde, tenía que trabajar afuera, más tu diezmo personal. No lo podés retener vos para la iglesia. Y el libro de Levítico y toda la Biblia enseña que el diezmo es para sustento de la iglesia. O sea que ese diezmo del salario del pastor en una fábrica afuera no debía ir al diezmo de los diezmos. Primero pasaba por el diezmo de la iglesia y luego, junto con los otros diezmos, sí, se bendecía la vida de Aarón, que representa al primer apóstol en el modelo apostólico de iglesia. La iglesia religiosa, conocedora de la palabra, extracta, deforma, para obtener beneficio. Pero lo hace dentro de un templo. Porque dentro de un templo donde todos somos cristianos, donde todos cantamos lo mismo, donde todos nos decimos hermanos, donde todos decimos aleluya, y no está mal eso, jamás estoy en contra de eso. Juega mucho la emoción. Yo he visto predicadores literalmente esquilarlas como las ovejas, quitarle toda la lana es la plata en México, dejarlo sin nada. Falsos profetas, decir, tuve la visión que hay 10 personas aquí que van a traer ahora como una ofrenda profética al altar de Dios de $1,000 cada uno. 10 personas, 10, y estaban media hora hasta que algunos saltan y decían, uno, y hasta que entraba uno, entraban 15 después. ¿Usted se cree que Dios le va a decir a una persona, a un profeta, pedí una ofrenda de 1,000, 10,000, lo que sea? ¿Sabe lo que le dice Dios a un profeta? No temas porque yo te sustentaré con mi diestra.
Nunca le pido nada al mundo y al hombre porque tú trabajas para mí. Tu vida me pertenece, tú eres mi siervo, mis ojos, mis oídos, mi boca. En ti revelaré palabra que nadie oyó, milagros que nadie vio jamás. Ahora, la iglesia ve uno que dice que es profeta y está pidiendo, es como que dice, mira, si vas a tu casa, una vez escuché a uno, vaya a su casa, no tiene el dinero aquí, vaya a su casa, busca el dinero y tráigalo. Yo no me voy hasta que estén los 10 que Dios me dijo, porque mi Dios no es hombre para mentir. Si Dios habló, mentirosos, hipócritas, ladrones. Eso es lo que se hace dentro de los templos. Eso es lo que hace mucho daño a la verdadera iglesia de Cristo, porque la iglesia somos nosotros. ¿Cuántas veces un pastor vino cuando no tenías trabajo y te ayudó, te llevó alimento, te llevó ropa, te vistió, te solucionó los problemas? Porque para eso también es el diezmo, para eso es la ofrenda. Cuando un hermano tiene una necesidad para una cirugía, lo que sea, ¿el pastor te dio? ¿El pastor te puso en tu mano lo que te hacía falta? ¿Estuvo con vos orando, aunque sea? Porque parece ser que el pastor no puede trabajar en lo secular. ¿Cómo que no puede? Que es manco, le faltan los dedos. Si tiene una dificultad física, bueno, pero el pastor debe ser ejemplo y trabajar. No solo en la iglesia. Hay iglesias que solo hacen culto de estudio un miércoles, domingo a la mañana, y después se van a su casa. Y yo una vez le pregunté, pastor, ¿y el resto de la semana qué hace? Visito familias. No, dice, oro, escribo, voy a congresos. La iglesia religiosa. Hay otros pastores que tienen el mismo esquema impuesto por su organización, pero crean empresas, emprendimientos, para que su pueblo trabaje, ayudan a construir viviendas para su pueblo. ¿Te das cuenta qué diferencia hay? Porque la iglesia es un pueblo que ama a Dios, que profesa la misma idea, el mismo amor, no el templo. Este que te contaba, el testimonio, es una iglesia de Dallas, creo que era, de Estados Unidos, y contaba el joven, una iglesia muy bonita, 3.000 asientos, aire acondicionado, lo mejor, y lo pagó toda la iglesia, se esforzaron, pusieron ofrendas especiales, hicieron todo para tener un lugar cómodo para recibir la palabra. Y la comodidad para mí es antievangélica. Yo creo que había que tener templos con butacas donde la gente se siente, sí, pero que el pastor pueda apretar un botón y que ser como la silla eléctrica, no matarlos, pero sacudirlos. Porque hay gente que se queda años allí sentado, recibiendo bendición, recibiendo palabra, recibiendo todo, pero jamás le hablaron a una persona de Cristo. Jamás fueron ni siquiera a servirle un vaso de agua a alguien que está en el hospital. Nunca ayudaron a nadie. Recibieron, sí, milagro, bendición. ¿Por qué? Porque están en la casa de Dios. La palabra no vuelve vacía. Eso sí, son religiosos. No. ¡Ay, qué horror lo que hizo la hermana! Eso es uno de los pecados más grandes que hay, juzgar al otro. La ley de Dios, que dijo el Señor en la palabra, y este escriba lo vino a confrontar a la pregunta que le hizo Jesús, él ya tenía una respuesta, el escriba.
Le dijo, yo no robo, no adultero, guardo el día de reposo. No tenía que arrepentirse de nada, le dijo a Jesús. Y si algo había que hacer para heredar la vida eterna, él creía muy fuertemente en su corazón que ya había hecho todo. Seguramente heredaría la vida eterna, aunque su conciencia lo declaraba culpable. ¿Qué cosa, no? La pregunta de Jesús sigue en pie en estos tiempos para nosotros. ¿Cómo leemos la palabra de Dios? ¿La leemos porque la leemos? ¿Leemos lo que nos gusta? ¿O leemos lo que Dios nos indica que leamos a través de su Espíritu? ¿La leemos para otros con ideas ya preconcebidas? ¿Le damos palabra para quedar bien con el otro? Quiero decir. También buscando errores o también para justificarnos. Yo era un tipo muy violento, muy de enseguida armas tomar, como se dice, o puños tomar, enfocando mis puños y vamos, a la pelea. Sería como un Pedro, porque esa era mi defensa cuando hacía alguna cosa de tal vez partirle la cara a alguno, pegarle con algo. Pero Pedro, cuando fueron a detener a Jesús, le cortó la oreja. Sacó la espada y le dio. Y no está bien eso. El amor se predica y se actúa. Yo tuve que trabajar mucho en mi ser. ¿Cómo leímos la palabra? La de Jesús. ¿Cuál es el plan eterno de Jesús? ¿Esa palabra que leemos cambia nuestras vidas o nos deja igual? ¿O mañana ya nos olvidamos de lo que leímos? Permite, consejo que te doy, que la palabra de Dios llegue a lo más profundo de tu corazón, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, lo dice la Biblia. Se cumple, trabaja, nunca llega vacía. Es más cortante que espada de dos filos. Cuando alguien con su boca declara: ninguna arma forjada contra ti prosperará, ni lengua que se levante en juicio, nadie se atreverá a tocarte. Pero ¿qué pasa con tu alma? ¿Lo cree? Tú te sabes toda la Biblia, la lees continuamente, sabes los versículos, saltas, bailas, cantan, gritás aleluya, decís amén, amén, pero ¿vivís según la ley o vivís según la ley del mundo? La palabra de Dios discierne los pensamientos, los interpreta y te dice esto está mal o esto está bien. Porque todo pensamiento define cuál es la intención de tu corazón. El amar a Dios, obedecer su palabra, obedecer la ley, o hacer lo que vos querés. Léeme, Mónica, por favor, Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Amén. De vuelta, repetilo para que quede bien grabadito. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe en el Dios vivo es imposible agradar a Dios. Sin fe en la palabra escrita
Es imposible que tu vida cambie. Por eso, el autor de Hebreos, como le gusta decir a mi amigo Dante Gebel, yo digo que fue Pablo, pero no hay certeza. Dice que sin fe en lo que estás leyendo, en lo que estás escuchando, sin fe para ponerla por obra. A eso se refiere. La ley de Dios en la Biblia se entiende principalmente en los 10 mandamientos, la base, lo primero, la primera ley que fue escrita por el dedo de Dios. El resto, la Biblia, fue por inspiración del Espíritu Santo a 40 hombres que vivieron entre un periodo de tiempo de 1500 años. Hay 1500 años de diferencia entre Moisés a Juan, el último, el que escribió el Apocalipsis, el único apóstol que logró morir de viejito en la isla de Patmos. Moisés fue arrebatado a los cielos, murió y fue a reposar con sus padres, dice la Biblia. Luego volvió con Jesús en la transfiguración. Pero fíjense que la primera ley, la ley de Dios, su dedo lo escribió en tablas. Tabla significa roca, lo que no se puede modificar, lo que no se mueve. Y recuerde que Moisés, cuando bajó la primera vez del monte Sinaí, vio el pecado del pueblo y partió las tablas. O sea que la ley no fue puesta en marcha por el pecado del pueblo. Y eso provocó la desobediencia, que se abriera la tierra y más de 150.000 murieran. Pero Moisés ayunó, volvió a subir, llevó tablas nuevas y le pidió al Señor que vuelva a escribir la ley, los 10 mandamientos. Y en resumen, los 10 mandamientos son el ABC, la base de lo que vendría después. La palabra escrita, el Pentateuco dictado a Moisés. Luego, todos los libros siguientes fueron revelados por el Espíritu Santo a hombres de Dios, que gracias a ellos, a escribirlas, nosotros llegamos en estos días, después de la invención de la imprenta en 1490, a disfrutar de poderlas llevar en la mano, en el celular. En cualquier lugar podemos oír y vivir la palabra de Dios. Pero la palabra fue escrita como manual de vida para tu vida. La palabra de Dios fue hecha para que todo ser viviente y creyente en esta tierra camine según la ley de Dios. Pero depende cómo la leas, cómo la interpretes. Porque si la interpretas sin fe, te vas a ir al mundo y no vas a volver a Cristo. No va a haber vida eterna para ti. Vas a perder la bendición más grande de tu vida. Ahora sí, orás, ayunás, buscás a Dios. Lo que no entiendas, pregúntaselo al Espíritu Santo, porque está dentro tuyo. Y Jesús lo prometió, no un hombre, no el profeta. Dice, os dejo al Espíritu Santo de Dios, por el cual todo lo que debéis de saber y conocer a través de él, lo conoceréis, porque todo lo que mi Padre me reveló, le fue revelado a él. Y yo aprendí idiomas, aprendí electrónica. No solamente la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo lo importante que es la ley de Dios? Dios inspiró a estos 40 hombres distintos, a Pablo, a Daniel, a tantos hombres, para escribir palabras que hasta nuestros días se cumplen. La gente se sorprendía porque yo dije, 4 profecías de Daniel se cumplen ahora en este tiempo. La primera ya se está cumpliendo. El diablo quiere atacar la nueva tierra de Canaán.
Y no personifico al diablo en Estados Unidos, ni Trump, ni Maduro, nada. La nueva tierra de Canaán es Sudamérica. Y el diablo quiere apoderarse de las riquezas para empobrecer al mundo. No fue por el narcotráfico, petróleo. Hace 20 años, Panamá, su única riqueza, su potencial, estaba dado por la electrónica y el canal, y uno de los dos océanos. La misma potencia que hoy secuestró ayer al presidente de Venezuela, secuestró al presidente de Noriega, lo llevó a Estados Unidos, lo enjuició diciendo que era narcotraficante. Mentira. En Irak, a Saddam Hussein lo mataron o lo ahorcaron diciendo que tenía armas nucleares. No había una sola arma nuclear. Lo único que le interesa a los poderosos es el petróleo, el agua. Prepárense en Sudamérica porque el diablo viene por el agua. Aquí la empresa argentina de la provincia de Buenos Aires, la más grande, y las distribuidoras de agua, Argentina está repleto de agua potable, gracias a Dios, están por venderla. Es nacional, es del gobierno. El agua es un derecho universal según Naciones Unidas y debe ser gratuita. No se le puede negar ni cortar el suministro de agua a nadie por falta de pago. ¿Sabía esto? Ahora hay dos candidatos a comprarlas y quedarse con el agua. Una empresa inglesa y otra norteamericana, que quieren envasar el agua que se produce en los ríos de Sudamérica y venderla al mejor postor. ¿Qué va a suceder? Porque el agua es un recurso finito, no es infinito. ¿Qué pasa cuando en masa saquen hectolitros, toneladas de agua de estas zonas? Se va a acabar el agua del cultivo. El agua que tememos, que tomamos, la que nos bañamos, porque no hay país del mundo que pueda llenar su propia piscina como nosotros, regar las plantas como nosotros. En muchos lugares está penado por la ley, pero Argentina tiene abundancia, Sudamérica tiene abundancia. Y en el libro de Malaquías, en el último capítulo, dice que antes, un día antes, un mes antes, un tiempo antes, no lo define la Biblia, de que venga el día tremendo de la vuelta del Señor, yo reuniré en una tierra a todos mis hijos, los hijos de Dios verdaderos. ¿Y cuáles son los hijos de Dios verdaderos? Yo pregunté. Los que viven por la ley, por la palabra, accionan su vida, o sea, su accionar es según la palabra. Aman a Dios como a sí mismo, aman al prójimo, aman a sus enemigos, bendicen y viven según la ley de Dios, no la ley del hombre. En resumen, la ley de Dios en el Nuevo Testamento, Jesucristo resumió en todo su accionar y en su enseñanza toda la ley de Dios en dos grandes mandamientos. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Y segundo, amar al prójimo como a sí mismo. Dos cosas. Toda la enseñanza de Jesús, ¿qué es? Amor. Segundo, y lo podés ver en Éxodo 20, lo define muy bien, los 10 mandamientos, originalmente entregados a Moisés, establecen las bases morales y espirituales. No tendrás dioses ajenos, solo adorarás al Señor tu Dios. No te harás imágenes ni las adorarás. No tendrás
No tomarás el nombre de Dios en vano. Ay, por Dios, si Dios quiere que esto, que el otro, y vacío tu corazón por completo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Esto, traducido, porque no es el judaísmo, es tómate tu tiempo para santificarte con Dios en una intimidad con Dios. Yo lo definí en mi vida como el diezmo diario, más de 2 horas 40 en la presencia de Dios. Y muchas veces estar callado, oír lo que Dios te habla, porque Dios habla con toda criatura. Grábeselo muy bien. Honrar a padre y madre. No matarás. No debo tomar la vida de nadie, porque la vida le pertenece a Dios. No cometer adulterio. Para eso mejor quédate solo, como hizo Pablo. No hurtarás. Hurtar es tomar lo que no es tuyo. No hablarás falso testimonio contra tu prójimo. No mentir. Y esto refleja el carácter divino. El 10º mandamiento: no codiciarás los bienes ajenos, no tener envidia ni celo. El propósito de la ley de Dios, según la Biblia, es primero revelar el pecado. Ayuda a la persona, al ser humano, a reconocer lo que está mal ante Dios. Si no tenemos conocimiento bíblico, si no leemos la palabra, si no conocemos la ley, no sabemos qué es lo que agrada o desagrada a Dios. Revela el pecado. También la ley de Dios te sirve como una guía de vida, te sirve como una instrucción amorosa. Dios te instruye con amor para el bienestar y felicidad de tu familia, de la felicidad humana. Dios te instruye a través de la ley. La ley también refleja el carácter de Dios, el carácter divino. La ley expresa la voluntad y santidad de Dios. También nos enseña cómo es el carácter de Dios, bien profundamente, en el amor que Dios nos tiene, en la gracia que Dios nos da. Y ya para terminar, empezamos con una alabanza que se llama Salmo 19, la ley de Dios. Es un canto poético de David, después léalo en su casa, que alaba a Dios a través de las revelaciones principales. La creación proclama la gloria de Dios. En cuanto a la creación, la ley de Dios la alaba por sus mandamientos que son perfectos, dice, alegran el corazón y dan sabiduría. Sus mandamientos son perfectos, alegran tu corazón y dan sabiduría, construyendo tu vida. Y él concluye con una oración pidiendo protección contra los pecados ocultos, contra la soberbia. ¿Cuántos de nosotros hicimos alguna vez una petición a Dios, una oración pidiendo que Dios nos guarde de esos pecados incontables, inenarrables? ¿Verdad que no? Tratamos de ocultarlo como bajo la tierra.
y no nos damos cuenta que Dios todo lo sabe, todo lo ve. El pecado se debe confesar, se debe decir a Dios en la intimidad. Por eso hacemos esas oraciones, y es muy bueno que leas el Salmo 19, pidiendo que Dios te quite la soberbia, te quite las malas palabras y los pensamientos que no son agradables a Dios, quien es tu roca y su redentor, como se encuentra en la Biblia, en el Salmo 19, del 1 al 14. Si me dan 5 o 10 minutos más, me gustaría leerlo. ¿Lo podés leer, Mónica? Salmo 19, del 1 al 14. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Amén. Fíjese que dice, de los pensamientos que me son ocultos. Esos pensamientos que nos avergüenzan, y el Redentor lo sabe. Pero vamos a definirlo ya, y con esto cerramos. Si lo podemos dividir en sectores, el Salmo 19 dice, la gloria de Dios en la creación, versículos del 1 al 6. Los cielos y el firmamento declaran cuán grande es Dios. La sabiduría se transmite de día a día. Primero da gloria a Dios por la creación, por lo más grande. Segundo, la sabiduría se transmite día a día y de noche sin necesidad de lenguaje audible. Dios te transmite sabiduría a tu espíritu, del Espíritu Santo a tu espíritu. Tercero, el sol como un gigante feliz corre su camino mostrando el poder de Dios. Cada vez que sale el sol lleva bendición a los campos, lleva calor a que tiene frío, es una bendición. 2, la perfección de la ley de Dios, los versículos 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta, fiel y restaura el alma. Mira qué importante. La ley de Dios es perfecta, no tiene fallas. Es fiel para cumplir su propósito y restaura el alma. Te da sanidad a tu alma. Sus mandamientos son rectos y alegran el corazón y alumbran tus ojos. El temor de Dios es
puro y sus juicios son verdad, deseables y dulces como la miel. Guardar la ley trae gran recompensa y advertencia para el siervo de Dios. Trae recompensa y advertencia. La ley de Dios trae gran recompensa, dice. Y el salmista, en los versículos 12 al 14, está dando una oración y dice, primero, pide ser librado de errores ocultos y pecados intencionales, como la soberbia. La soberbia es intencional. Pide ser íntegro, libre de pecado y libre de grandes transgresiones. Termina pidiendo que las palabras de su boca y la meditación de su corazón sean aceptables para Dios, que es su roca y su redentor. Y como puntos claves de esta palabra podemos marcar como revelación de Dios. Dios se revela tanto en la naturaleza como en su palabra, que es la ley. La palabra de Dios escrita es la ley de Dios. También, como punto fundamental, te da sabiduría y guía para tu vida. La ley de Dios es una guía para vivir rectamente y encontrar alegría, perdón y pureza. Una oración por la purificación de los pecados, tanto conocidos como desconocidos, y la protección contra la soberbia. Fíjese que por tercera vez el salmista David marca la soberbia. La soberbia es lo que destroza al hombre. Este hombre que escriba, doctor en la ley, tenía tanta soberbia que no reconocía que era un egoísta, que no cumplía con la palabra de Dios y que por lo tanto sería destituido de la gracia. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios del día de hoy. Espero que les haya sido de enseñanza, espero que sea de bendición. Vamos a orar ahora por la Santa Cena del Señor. Le pedimos a nuestro pequeño diácono Bastián que se vaya preparando para leer la palabra. Y vamos a orar primero, porque la palabra dice que debemos arrepentirnos del pecado. Debemos ser libres de todo pecado para participar dignamente de la Cena del Señor. Así que le voy a pedir que ponga la mano en su corazón, todos los hermanos, y arrepintámonos de todos los pecados ocultos. Fíjense que la palabra habló el día de hoy de pecado oculto. Malos pensamientos, resentimientos, tentaciones, dudas. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias y te pido perdón por todo pecado que he cometido, por todo pecado que pude haber cometido en la ignorancia, en la inconsciencia mental, físico o espiritual. En el nombre de Jesús te pido que me permitas participar dignamente de tu sangre y de tu cuerpo en este día 4 de enero del 2026 para poder participar dignamente de esta primera cena del año 2026 de fuego profético a las naciones. Amén. Mantenga así un segundo hablando con Dios mientras yo consagro los alimentos. Adelante, hermanito Bastián. Buenas tardes, hermanas. Hoy vamos a leer la palabra de Dios. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo,
que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Amén. Participemos todos juntos del cuerpo de Cristo. Ahora ore y agradezcale a Dios por el cuerpo que ha recibido. Seguí, Bastián. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él. Participemos todos juntos de la sangre de Cristo. Ore a Dios dándole gracias por haber participado de la cena del Señor dignamente para recibir todos los beneficios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta cena. Gracias, Señor, por este día y que la gloria de Dios se manifieste todos los días de tu vida. Señor, para que cada hermano que ha participado reciba todas las bendiciones de ser hijo de Dios. Señor, fortalécenos en la palabra, fortalécenos en la prosperidad, fortalécenos en el conocimiento e interpretación de la palabra para poder vivir según la palabra. Porque no todo aquel que lee la palabra interpreta lo que ésta dice a su corazón. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. Hasta aquí la palabra de Dios, hasta aquí la Santa Cena. El martes próximo tenemos el primer culto de Dorcas a las 19 horas. Amén. Primer culto del año, yo diría, es un culto donde vamos a ver las intenciones de Dios, a poner en manos del Señor los planes que tiene para este grupo hermoso que va a cumplir 6 años en el mes de marzo, exactamente el día 25, por allí 26 de marzo, de Dorcas, que tantas alegrías nos ha dado. En estos días recordaba algunas de las Dorcas que han partido, como la hermana de Ushuaia, como la hermana Irene, que tanto nos bendijo con su canto, que partió con el Señor el año pasado y siempre está en el corazón de quien te habla y de muchos hermanos, tanto la hermana Edith como la hermana Irene, las dos Edith, porque también partió con el Señor la hermana Pastora Edith de Brasil. Y han sido muchas que han pasado por aquí y siguen pasando, y ese es el propósito de formar un grupo de guerreras que puedan hacer lo que dice esta palabra que hoy el Señor nos entregó, que es vivir según la palabra de Dios, accionar, ser un equipo de mujeres que puedan trabajar en la obra, que puedan hacer, que puedan ayudar, que puedan bendecir, que sean madres de muchos huérfanos espirituales que hay en el mundo. Por eso, hermanos, que Dios las bendiga mucho, que Dios las llene de su gracia y que la bendición del Señor esté siempre con ustedes. Amén. Pastora Mónica, si puede hacer una oración y nos despedimos hasta el martes, 19 horas, con el grupo de Dorcas. Amén. Mónica, adelante.
Se me fue. Mónica. Bueno, se fue Mancilla. A ver, ¿a quién le damos? Jazmín. ¿Está Jazmín? Amén. Adelante. Padre, te damos gracias. Gracias por haber participado, Padre, en la Santa Cena de hoy domingo. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que derramarás sobre cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes. Gracias, Padre, por la vida del profeta, por iluminar su mente cada martes y cada domingo para poder enseñarnos más de tu palabra. Gracias, Padre, por mi vida, por la vida de mi familia, de mis hijos, por la vida de todos mis hermanos y hermanas. Bendigo, Padre, la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes. Te pedimos, Padre, que nos ilumines y nos bendigas para el inicio de esta semana, que cada uno de nosotros recibamos tu bendición. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Jazmín, y nos despedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Chau, chau. Bendiciones. 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 Para todos. Bendiciones para todos. Feliz domingo para todos. Feliz domingo para todos. Abrazo. Un abrazo a todos. ¿Quién habló? La mujer de Soldán. ¡Feliz domingo para todos! Bueno, adiós. Que la pasen lindo, chicos. ¿Estamos? Vamos. Bueno, perdón, pero con máquina nueva el profeta es peor que mono con navaja, así que hubo que gastar, hubo que invertir, pero bueno, todo sea para la gloria de Dios. Si alguno de ustedes se acuerda y quiere colaborar, se ha gastado bastante, no vamos a decir la cifra, y si no, mande una oración para que siga proveyendo. Ya está, falta unos ajustes, pero está, faltaría un poquito más, pero bueno, de a poco vamos. Pues se quedó viejita la otra pobre, quedó el procesador más que nada, por eso los cortes, por eso todo, pero bueno, ya la vamos a ajustar. Ve que la cámara anda lenta, como un delay, vamos a comprar otra cámara, una cámara profesional, me van a ver las arrugas, la pata de gallo, todo, así que con eso van a tener otra bendición. Amén. Bueno, chiquillas. Igual se escuchó bien después al final, ahora. No, ahora sí está bien. Lo que pasa es que se fundió una placa de adelante que tenía las entradas adelante de la CPU. Tuvo que enchufarla atrás y bueno, todo un laburito. Así que bueno. Pero bueno. Nada, grabación. Está solucionado de tener grabación. Chau.